Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos los que se están conectando a esta sesión. Hoy vamos a estar hablando acerca de las recomendaciones para escribir un ensayo de postulación, tanto para la postulación a la universidad, al posgrado, como para la postulación al programa Crédito Beca Ecolfuturo. Son dos ensayos que, bueno, en muchas partes o van a ver que muchas cosas les pueden servir para ambos, pero pues quisimos separarla para que puedan tener claridad de cuáles son las recomendaciones más específicas para cada una de las postulaciones. Entonces, mi nombre es Carolina Leguizamón, yo hago parte del equipo de Consejería Académica y Relaciones Internacionales. Y bueno, antes de iniciar me gustaría recordarles o mencionarles que esta sesión está siendo grabada, la vamos a enviar en los próximos días a sus correos. También al final vamos a tener un espacio de más o menos 20 minutos para responder las preguntas que tengan. Entonces en la parte de abajo van a encontrar el chat, que de hecho se llama Q&A. Allí pueden ir dejando las preguntas y al final las vamos a estar resolviendo. Entonces, pues como les dije, vamos a estar hablando de cómo escribir un ensayo de postulación. La sesión está dividida en, primero vamos a hablar del ensayo para postularse a un posgrado con algunas recomendaciones generales y ya luego vamos a estar hablando más específicamente del ensayo de postulación al programa Crédito Beca de Colfuturo. Recuerden que la convocatoria del 2022 ya está próxima a abrir, abre el 11 de enero, cierra el 28 de febrero con resultados 12 de mayo. Entonces, por eso es que ya hemos tenido algunas sesiones para poder ayudarlos y asesorarlos en ese proceso de postulación. Otra cosa importante es que en esta sesión no vamos a estar hablando de manera general del esquema de financiación de Colfuturo, la convocatoria. Esta sesión está centrada en el ensayo específicamente. Entonces, para las personas que tienen dudas, preguntas acerca de la convocatoria, los invitamos a nuestras sesiones informativas del programa Crédito Beca. Son siempre el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30. Eso quiere decir que la próxima charla informativa es el 3 de diciembre a las 8 de la mañana. Pueden conectarse por nuestra página web colfuturo.org. Entonces, si ustedes deslizan hacia abajo, van a llegar al calendario. Allí pueden agendarse de manera previa, inscribirse, les va a llegar un enlace de Zoom a su correo o si no, el mismo día de la charla, el 3 de diciembre a las 8 de la mañana, se conectan bueno, ingresan a la página y van a ver un banner con el link de acceso a Zoom. Entonces, bueno, eso sobre el programa Crédito Beca. Lo que les mencionaba, al final vamos a tener un espacio para resolver como algunas dudas del tema de este webinar. Y bueno, ya para empezar, entonces, ¿qué tan importante es el ensayo en tu proyecto educativo? En este momento, pues estamos hablando específicamente del posgrado. Entonces, a veces, por ejemplo, si nosotros tenemos un muy buen promedio académico o GPA, entonces podemos decir, bueno, tal vez el ensayo no es tan importante o solamente es un requisito. Y pues en la mayoría de los casos esto es incorrecto porque el ensayo es esa oportunidad que van a tener de convencer al comité de selección, al comité de admisiones, de que ustedes son el candidato perfecto para ese programa de maestría o bueno, en el caso de Colfuturo, para ese crédito beca o si se están postulando a otra beca, pues para esa beca. Entonces, y además que algunas universidades no tienen entrevistas, entonces el ensayo va a ser como ese único espacio para poderle contar al comité de selección por qué deberían seleccionarlos a ustedes y no a otras personas. Entonces, esos comités de selección, además de buscar que sea un excelente estudiante académico, que tenga buenas notas, que bueno, tenga un buen perfil académico, es muy importante que ellos puedan darse cuenta que ustedes son como un encaje, un match perfecto con ese programa de posgrado, porque eso también garantiza que ustedes a la universidad, al programa, le van a aportar con su conocimiento, con los proyectos que desarrollen y demás. Entonces, por eso, pues, el ensayo es particularmente importante. A veces puede tener un porcentaje de peso más bajito, entonces cuando hay varios candidatos, todos con el mismo perfil académico, tienen un promedio de pregrado similar, tienen actividades extracurriculares todos, entonces ¿cuál va a ser ese criterio que le va a ayudar al comité de selección?
pues el ensayo, porque ahí van a encontrar cuál es el candidato que mejor encaja con el programa de posgrado. Entonces, por eso es particularmente importante que hagan un gran esfuerzo en el ensayo, porque pues en algunos casos puede ser determinante, puede ser ese paso que los deja o adentro o afuera del equipo de las personas seleccionadas. Bueno, y ya teniendo eso, entonces vamos a empezar a hablar un poco del contenido. Acá lo primero que me gustaría recomendarles es que se olviden de que este es un ensayo académico. Entonces, normalmente, pues uno viene de su pregrado en el que ha tenido que escribir bastantes ensayos académicos, hay que incluir muchas referencias, hay que incluir, por ejemplo, bueno, gráficos, ese tipo de cosas no son las que está buscando el comité de selección en el ensayo, sino que en este espacio o en este documento, ellos lo que quieren saber es quién es la persona que se está postulando. Entonces aquí es de autorreflexión, de prácticamente poder convencer o vender su perfil a las otras personas que están revisando la postulación, de que ellos tengan pues puedan decir, esta persona se define por estos valores o esta persona tiene este proyecto académico que encaja perfectamente, este proyecto profesional que encaja perfectamente. Entonces, siempre el ensayo es acerca de uno mismo, hay que escribir quién soy, obviamente pues relevante para el programa de posgrado. Y otra cosa importante es a qué le doy más relevancia, si al contenido o a las habilidades de escritura. Entonces hay veces yo digo, bueno, yo tengo los argumentos ya definidos, ya sé qué voy a utilizar para convencer al comité de selección de que soy un excelente candidato, pero de pronto no soy muy bueno escribiendo, entonces no me enfoco en la gramática, de pronto el ensayo va a tener errores de ortografía. Esas son cosas que afectan porque obviamente cada universidad tiene sus propios criterios, pero yo les diría que de una manera general es un 50-50. Entonces la universidad, además de querer saber que ustedes son el candidato ideal para ese programa, también quieren saber que ustedes son buenos en el mundo académico, es decir, son buenos escribiendo, desarrollando ideas, argumentando. Entonces ambas cosas son muy, muy importantes. No vayan a descuidar una por darle más importancia a la otra, o puede ser que yo soy muy buena escribiendo, eh, tengo una estructura muy buena del ensayo, no tiene ningún error de ortografía, pero en el contenido en realidad no estoy diciendo nada relevante. La persona después de leer el ensayo pues no se queda con nada de mi perfil, pues eso también sería otro error. Entonces, en conclusión, las dos cosas son muy importantes, tener un contenido definido, unos argumentos definidos, tener claro qué es lo que yo quiero decir y después sí empezar a convertirlo en un ensayo y también pues la manera en cómo digo eso, que son las habilidades de escritura, porque en últimas eso es saber escribir, es saber comunicar una idea. Si yo no estoy comunicando bien, si no estoy dándome a entender con los argumentos que yo estoy planteando, pues tampoco voy a conseguir como una percepción favorable del comité de selección. Y nosotros recomendamos que haya una etapa inicial en la que van a hacer una lluvia de ideas. Obviamente al principio pues uno no sabe por dónde empezar, entonces lo que nosotros les recomendamos es que tengan, por ejemplo, una libreta, un cuaderno, una hoja de Word, bueno, ya depende como de su modo de trabajo, pero un texto en el que puedan empezar a escribir todas las ideas que van a empezar a considerar que podrían incluir en sus ensayos. Puede ser que un día están muy inspirados y escribieron un argumento, un párrafo completo. Puede ser que otro día empezaron a pensar en palabras, en ideas, en cosas. Entonces todo eso, pues más adelante les puede servir como insumo del ensayo. Y también otra cosa importante, vamos a ver que aquí hay varias etapas en las que yo les voy a mostrar varias etapas de la lluvia de ideas. Probablemente el 90% de lo que escriban en esa etapa no lo van a utilizar, pero como este es un ejercicio de autoconocimiento, de reflexionar sobre sí mismo, sobre su perfil académico, pues eso les va a ayudar a empezar a esculpir o a moldear los argumentos que van a utilizar en su ensayo. Entonces la primera recomendación es leer con atención la pregunta del ensayo, saber qué es lo que quiere el comité que yo responda. Pueden haber preguntas más generales de, por ejemplo, ¿usted por qué es un buen candidato para este programa?
Pueden haber preguntas mucho más específicas, por ejemplo, eh, no sé, podría ser qué proyectos de investigación sustentan o lo conectan con este programa de doctorado al que se está postulando, por ejemplo. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que está preguntando y puede parecer algo muy básico, muy sencillo, pero muchas personas fallan en eso porque empiezan a escribir, fui un excelente estudiante, hablan del colegio, de la universidad, tengo un emprendimiento y cuando termine mi posgrado quiero hacer esto y un montón de información que no necesariamente es pues información que sea mala, sino que no es lo que están, no es la pregunta que el comité de selección le hizo. Entonces lo fundamental es leer muy atentamente y saber qué es lo que quiere saber el comité de selección. Y las especificaciones. Hay ensayos o universidades que van a decir, pues es un ensayo libre, máximo 4 páginas, por ejemplo. Hay otros que van a tener algo más específico, como por ejemplo el tipo de letra, el tamaño de la letra. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Y pues también, si ustedes se equivocan en eso, pero tuvieron un muy buen ensayo, también le están dando a la universidad una mala imagen, porque pues quiere decir que no leyeron muy bien, que no son muy buenos para leer, para seguir instrucciones. Entonces, lo fundamental es eso, leer con atención la pregunta y leer con atención las especificaciones del ensayo. Ya posteriormente vamos a empezar a recolectar información. Obviamente, pues esto está relacionado con la pregunta. Si esto no es lo que le están preguntando en el ensayo, pues no necesariamente tiene que realizar esta parte de la lluvia de ideas, pero pues si es un poco más abierto el ensayo, todas estas etapas al final puede que sirvan como ladrillos para construir el documento que sería el ensayo. Entonces, lo primero es empezar a definir cuáles son como los valores determinantes que yo tengo como persona, qué me hace a mí diferente, por ejemplo, de mi personalidad, de mis habilidades. Y para eso, además de la reflexión que ustedes puedan hacer, es bueno preguntarle al entorno que los conoce, por ejemplo, amigos, compañeros de la universidad, familiares, cómo los perciben y cómo los pueden describir. Hay veces que uno pues no está consciente de cosas que otras personas ven en uno y algo muy importante es que el ensayo es algo único, no se vayan a lo general de soy una persona responsable, soy proactivo y, no sé, carismático, bueno, o cosas muy generales porque pues en realidad eso no está dándole esa unicidad que el comité está buscando de ustedes, que sean una persona pues que tenga algo especial que ofrecerle al programa o algo especial por lo que los deberían seleccionar. Entonces, toda esa parte que sí probablemente son responsables, son proactivos, pues no necesariamente la tendrían que incluir porque muy probablemente todos los candidatos que se están postulando son responsables, son proactivos, son puntuales, entonces eso no, pues no está diciendo nada diferente. Entonces, para eso, bueno, lo que les estaba diciendo, preguntarle a amigos, familiares, cómo los pueden describir, cómo qué cosas ven en ustedes, y también pensar como en las retroalimentaciones o feedback que han recibido en el pasado. Por ejemplo, cosas positivas que normalmente les digan los profesores o sus familiares los conocen a ustedes o como que saben que, por ejemplo, en mi caso, bueno, no sé, Carolina es una persona que es muy buena, no sé, leyendo información y tomando de eso algo para aplicarlo en este tipo de problemas, como ese tipo de cosas que otras personas pueden percibir en ustedes, les puede ayudar a darles otra perspectiva, aparte pues de lo que ustedes ya saben o pueden reflexionar de sí mismos. La siguiente parte de esa etapa de lluvia de ideas es hacer un inventario de experiencias únicas, influencias intelectuales y las habilidades que los caracterizan. Entonces ahí ya van a pensar, bueno, aquí hay unas preguntas que acá les sugiero que tomen pantallazo, tomen captura de pantalla. Nosotros esta grabación la vamos a poner en el canal de YouTube, pero pues si quieren empezar a trabajar desde ya, pues les sugiero que tomen captura de pantalla a las preguntas guía que les voy a ir mostrando a lo largo de la sesión. No quiere decir que, de nuevo, hay que coger una a una la pregunta y todas las tienen que responder, no, sino pues van a empezar a seleccionar, ustedes se conocen, ustedes saben
qué cosa podría ser relevante para su ensayo, y sobre eso empiezan a desarrollar ideas y a empezar a conectarse con el programa y qué argumentos ustedes van a utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la lección más difícil que he aprendido en mi vida? ¿Qué es lo más difícil que he tenido que superar? No sería hoy lo que soy sin, porque soy profesora, porque soy científica, porque soy ingeniera. Cuando les hablaba de las influencias intelectuales, por ejemplo, ¿cuáles escritores o cuáles textos de tu área de estudio han tenido una influencia significativa en el desarrollo de tu pensamiento? Por ejemplo, ese tipo de preguntas les pueden ayudar a encontrar esa información que seguramente sí está, pero tal vez no son tan conscientes o no la recuerdan en el momento en el que están sentados escribiendo el ensayo. Otra parte de la lluvia de ideas es construir como el panorama histórico de la etiología de su carrera profesional. Entonces ahí van a empezar, aquí también tenemos unas preguntas guía, entonces ahí van a empezar a pensar pues qué los ha llevado a estudiar esa carrera, cuál ha sido, por ejemplo, hay personas que desde niñas, yo digo, bueno, no, que yo Carolina desde niña soñaba con ser médica y esa fue la carrera que estudié y tengo estas influencias intelectuales, bueno, ese tipo de hilo conductor. Hay otras personas que, por ejemplo, empezaron estudiando o acercándose a un área de estudio y luego por algo que encontraron los llevó a interesarse más por algo mucho más específico o por otra área de estudio. Entonces es bueno poder reflexionar acerca de este camino y de nuevo van a toda esa información o todas esas ideas las van a empezar a anotar. Puede que sí queden finalmente en el ensayo, puede que no queden, pero eso les ayuda a tener ya claro, pues, por ejemplo, por qué quieren estudiar ese programa, que a veces puede ser una pregunta difícil de responder. Aquí algunas preguntas es, entonces hay algunas preguntas como, ¿cómo evolucionó tu interés y qué punto de inflexión específico puedes identificar? Ahí les decía que, por ejemplo, pues puede que haya sido algo paulatino, puede que haya un punto de quiebre muy importante, pues eso depende de la experiencia personal de cada uno. ¿Qué experiencias laborales te han llevado a considerar estudiar un posgrado para las personas que ya tienen experiencia laboral? ¿Qué experiencias de viaje o voluntariado han influenciado la dirección de tu carrera? Y otra pregunta guía, ¿qué experiencias familiares han contribuido a esta elección? Entonces, todo esto les va a ayudar de nuevo, puede que ni siquiera queden en el ensayo, pero les va a ayudar a empezar a pensar qué ideas podrían estar. Otra cosa importante es definir, y eso pues se conecta mucho con lo que estaba hablando anteriormente, definir cuál es el objetivo profesional. Entonces, una cosa es que yo terminé mi pregrado, todavía no estoy segura en qué me quiero enfocar, en qué especialización o qué especialización quiero llevar, y entonces voy a hacer una maestría, pues a ver si algo me gusta. Eso, por ejemplo, pues sería muy difícil, ahí en ese punto sería muy difícil escribir el ensayo porque pues yo ni siquiera tengo claro qué es lo que estoy buscando con ese posgrado, sino pues yo pues lo voy a hacer porque, bueno, muy diferente cuando yo ya he reflexionado, ya tengo claro cuál es mi objetivo profesional y cómo esa maestría o ese doctorado contribuye a ese objetivo. Entonces, pues no está mal que de pronto en este momento no tengan clara esa respuesta, pero pues sí es muy importante reflexionar y empezar con todas las preguntas que ya hemos respondido. De pronto a este punto ya han encontrado una respuesta más convincente que pues puede hacer que el comité de selección diga, Carolina tiene clarísimo cuál es su objetivo. Es una persona que no va a retirarse a mitad del programa, es una persona que va a tener una contribución grande al programa porque, no sé, ha trabajado en estos temas que ya han trabajado los profesores de la facultad, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de links y de conexiones son muy importantes. Otra cosa importante es considerar tu formación académica y cómo la conectas con el posgrado. Entonces aquí ya viene el punto en el que vamos a hacer el enlace y aquí también tenemos unas preguntas guía, por ejemplo, ¿qué conocimientos y habilidades contribuirán a tu posgrado? Entonces, si ustedes ya han desarrollado, por ejemplo, van a hacer un posgrado en administración de empresas y ya
han tomado por el pregrado, por diplomados, ya tienen habilidades de liderazgo, de management, en el área de finanzas. Bueno, cada uno en su área pues ya sabrá cuáles son las habilidades que pueden contribuir perfectamente. Entonces esto también pues puede ser relevante para el ensayo final. ¿Cuál es tu logro académico más destacado? Por ejemplo, si tuvieron una tesis laureada, una tesis meritoria, si fueron becados durante el pregrado, si tienen un artículo, por ejemplo, publicado en una revista indexada. Podría ser que esa información esté conectada con los argumentos que ustedes van a utilizar, entonces es bueno que la empiecen a anotar. Luego, bueno, y la otra pregunta, ¿qué proyectos de investigación has llevado a cabo? ¿Cuál fue tu rol? De nuevo, estas preguntas no aplican todas para todos, sino que pues, depende de la pregunta que estén respondiendo, pero podría ser una de esas guías que les pueden ayudar a construir el ensayo. Ya después de haber llevado a cabo esta lluvia de ideas, tienen un montón de apuntes de cosas que podrían servir en una agenda, entonces van a empezar a escribir el primer borrador. Después de escribir el primer borrador, pues yo como que las recomendaciones que les podríamos dar es que primero, por ejemplo, con un resaltador empiecen a leerlo y a subrayar de las cosas que yo escribí en este primer borrador, cuáles son las que me hacen único a mí. O sea, pónganse como en los zapatos de la persona que está calificando el ensayo, probablemente está calificando otros 100, 150 ensayos más. ¿Qué de ese ensayo va a encontrar especial o único que va a diferenciar a este candidato de todos los demás? Entonces, si nada es amarillo o solo hay 2, 3 líneas amarillas, pues no estoy pasando ese test de unicidad, que sea algo único. Pero sí, por ejemplo, un 30, 40, 50% del ensayo ya demuestra que sí hay contenido original, que sí hay contenido único. Bueno, paso el test. Otra recomendación, cuando estén escribiendo ese borrador, es que la introducción llame la atención, sea cautivadora de la persona que va a leer el ensayo. Entonces ahí, pues no recomendamos que tengan ideas o que pongan oraciones muy generales, como este ensayo se va a tratar y como que muy cliché, porque pues eso va a hacer que la persona inmediatamente pierda la atención. Entonces ahí es importante pensar cómo voy a hacer yo para captar la atención de esta persona en unas primeras líneas. Demostrar pensamiento independiente, entonces está bien si por ejemplo ustedes quieren incluir una cita de un escritor que los influencia bastante o de pronto de un profesor, como podrían incluir como otras ideas que tienen que ver con lo que ustedes están hablando, pero eso debe ser mínimo porque pues este no es como un marco teórico de una investigación o nada por el estilo, sino que ahí ustedes están mostrándose quiénes son ustedes y cuáles son sus habilidades. Entonces, una habilidad muy importante es que demuestren que ustedes tienen ideas propias, pensamiento independiente y que traen algo pues que aportar a la universidad. Esta pues es fundamental y ya la hemos hablado, que siempre es fijarse que estén abordando la pregunta o las preguntas que les está pidiendo la universidad, la institución que les va a dar la beca, Colfuturo. Bueno, siempre es importante que sepan y que tengan claridad de cómo eso está respondiendo la pregunta. Y lo siguiente es que ustedes puedan tener una conexión con el programa y la universidad. Para eso, les recomiendo muy enfáticamente que lean el programa, lean de la universidad, qué laboratorios tiene, qué profesores tiene. Por ejemplo, si encuentran algunos profesores destacados o que han trabajado en temas en los que ustedes tienen conocimiento, pueden ir a plataformas como Google Scholar, ResearchGate, buscar esos profesores que han publicado, cuál es su puntaje en citaciones, si han publicado libros, como empaparse muy bien de cada aspecto del programa y de la universidad, y de pronto incluso haya cosas que puedan conectar con lo que ustedes están escribiendo. Acá hay algo que no está escrito, pero que tiene que ver con esto, y es que si se están postulando a varias universidades, no vayan a utilizar el mismo ensayo para todas las universidades, porque eso ya, primero, quiere decir que no están teniendo como una conexión muy específica con el programa, porque si les sirvió para todos los programas, pues no tiene esa singularidad.
Y segundo, puede ser que se les pase algún detalle, por ejemplo, mencionaron a algún profesor en el ensayo, ese tipo de cosas, entonces ahí inmediatamente pues la universidad va a decir, este personaje ni siquiera es un profesor de esta universidad. Entonces es importante que escriban un ensayo para cada uno de los programas o universidades que se están postulando. Habrá muchas cosas en común, obviamente pues su perfil, sus argumentos van a ser los mismos, pero sí hay cosas que van personalizadas y dirigidas a la institución que les está pidiendo el ensayo. Lo siguiente es pedirle a alguien, a un tercero, una opinión, que lo revise. Bueno, puede ser, por ejemplo, una persona cercana a ustedes que los conozca, un hermano, un amigo, un compañero de clase, pero también podría ser una persona un poco más lejana, por ejemplo, un profesor, un jefe, un compañero laboral, que pues les pueda decir como que les dé la opinión tanto de la persona que los conoce y dice, sí, esto está reflejando muy bien lo que ustedes, y otra persona que les diga, pues yo lo leo, pero no, pues no me queda claro qué es lo que usted tiene para ofrecer o cuál es ese valor agregado que usted tiene para ofrecerle al programa. Entonces es bueno que otras personas los puedan leer y les puedan dar una retroalimentación. También que ustedes, por ejemplo, escriban ese primer borrador y den un periodo de tiempo de unos 3, 4, 5 días y después lo vuelvan a leer, porque muy seguramente en esa segunda lectura ya van a empezar a identificar cosas que van a cambiar para su escrito final ya editado. Entonces, bueno, esas son algunas de las recomendaciones generales. En cuanto a la estructura, es muy importante que tenga un hilo conductor. No es que en un párrafo voy a hablar de una cosa y luego en otra voy a hablar de otra que no tiene absolutamente nada que ver y de ningún modo claro, específico lo estoy conectando, ¿no? Sino que hay que tener pues una forma apropiada de entregarle la información al lector, empezar con una introducción como algo general, también indicar pues qué es lo principal que ustedes van a abordar en su ensayo. Luego van a empezar a desarrollar sus ideas, van a poner sus argumentos, sus experiencias, todo lo que van a utilizar para respaldar su candidatura. Y al final entonces van a realizar un párrafo de conclusión. Entonces siempre fíjense que estén llevando o que estén teniendo una estructura muy definida. También sería recomendable que tuvieran un argumento principal o una tesis, que es el que está respondiendo la pregunta, y pues sobre eso todo se va conectando. También que los párrafos sean muy estructurados. Hay que revisar un poco cómo es la escritura de pronto en cada idioma. En español solemos tener párrafos más amplios, pues podemos tener como una escritura más que divaga un poco más. Si por ejemplo el ensayo va a ser en inglés, entonces en inglés suelen ser ideas más puntuales, más directas, entonces hay que empezar a adaptarse un poco a la forma en la que se escribe en ese idioma. Y para eso es bueno pues tener una claridad de una estructura de párrafo, por ejemplo, que tenga una oración principal, que es la que va a definir de qué se va a hablar en ese párrafo. Luego pueden desarrollar la idea, dar unos ejemplos, por ejemplo, dar unos ejemplos y concluir ese párrafo. Luego viene el siguiente, que deben hacer una conexión y empezar como que ir armando. Ahí está la fichita, como que son fichas que van conformando un mismo rompecabezas, pero no pueden ser cosas independientes que no tienen que ver nada la una con la otra, porque por más de que sea una información que ustedes puedan decir, esto es muy importante, pero no lo voy a conectar, sino que lo voy a dejar ahí de una manera pues al azar, pues eso le va a indicar a la persona que está calificando que ustedes de pronto no son muy buenos para desarrollar ideas, para escribir, y pues es algo muy importante en un ámbito académico. Bueno, bueno, y aquí me gustaría mostrarles un poco pues todo esto que les he mencionado es tomado de estos 3 libros. Hay veces que nos dicen, bueno, que yo quiero ver ejemplos de ensayos que estén escritos ya, que hayan sido buenos. Entonces, estos 3 libros tienen muy buenos ejemplos de ensayos y de hecho toda la información, pues la hemos tomado, lo que los acabo de mencionar, la hemos tomado de estos 3 libros. Si quisieran ejemplos más puntuales, pues la invitación es a que consulten alguno de estos libros, de pronto para empezar a leer y y a tener una idea más clara. Y bueno, a continuación vamos a hablar ya más específicamente del ensayo de postulación a Colfuturo. Entonces, para eso nos acompaña Alejandra, también del equipo de Consejería Académica. Bienvenida, Alejandra.
Buenas tardes a todos y muchas gracias. Ahora vamos a empezar a hablar del ensayo de postulación a Corfuturo. Entonces, si quieres comienzo a compartir yo. O... Un segundo. Listo. Gracias. Un minuto. Entonces, ¿qué es lo que debe incluir el ensayo de postulación a Colfuturo? Inicialmente, ustedes van a tener que responder 3 preguntas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué escogieron ese programa? ¿Por qué consideran que es uno de los mejores de su área? ¿Y cuáles son sus planes y proyecciones a futuro? ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que deben mostrar? Primero, cuáles son sus atributos, cuáles son sus habilidades, deben mostrar aquí también su personalidad, los valores, las metas, todo esto que ya nos comentó Carolina, deben incluirlo en esto. Adicionalmente, ¿qué es lo que los está motivando a ustedes a realizar un proyecto de maestría o doctorado? ¿O cuál es su potencial como estudiantes de maestría o doctorado? Aquí también se tiene que evidenciar que ustedes tienen como ese valor o esas habilidades para hablar de forma crítica, para tener algún tipo de reflexión y contraste con este programa y con otros programas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver aquí específicamente. Igualmente ustedes perfectamente pueden mostrar cuál es su trayectoria académica, cuál es su trayectoria profesional, cuáles son sus planes a futuro, si ustedes han hecho, no sé, algún tipo de voluntariado, han desarrollado algún tipo de emprendimiento, de proyecto, todo esto hace parte de lo que son ustedes y es importante que lo mencionen acá. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos que ustedes deberían tener en cuenta a la hora de realizar este ensayo? Son 7.000 caracteres máximo los que debe tener este ensayo. Esto es aproximadamente 1.400 palabras, alrededor de una hoja y media. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes deberían calcular. No digo que sean exactamente los 7.000 caracteres y que lo tengan todo contado, sino que ustedes vayan desarrollando con base a lo que nos mencionó Carolina, con las ideas, las ideas principales, toda esa estructura, comenzar a organizar qué es lo que debería incluir el texto, este ensayo. ¿Listo? Entonces, aquí una recomendación como a nivel general, no hagan un párrafo, no hagan 2 párrafos, porque ahí no están contando muchas cosas, ¿cierto? Entonces, esfuércense un poquito e intenten que sea un poco, no sé, una hoja, es perfecto, ya hoja y media también da bastante información, ¿listo? Este ensayo es anónimo, no tienen que incluir su nombre, no tienen que incluir su firma, entonces debería ir así, ¿listo? Este formulario es en línea, ustedes lo van a llenar de manera totalmente online, entonces no va a ir en PDF, no va a ir en Word, esto es un texto que ustedes van a copiar en el formulario en línea. Por consiguiente, no va a tener, o sea, no va a poder incluir notas al pie de página, que no hayan links, que no hayan imágenes, que no haya nada de esto, ¿listo? Debe ser escrito en español. Esta es una exigencia, a menos de que ustedes hablen mejor inglés, es decir, como que su lengua materna sea el inglés. En este caso sí aceptaríamos un ensayo en inglés, pero en general todos deben ser escritos en español. No deben responder pregunta a pregunta como número 1, ¿quién soy? No, esto se debe responder de manera fluida en el texto, de manera interesante, elegante, en la que pues muestre toda la resolución de estas preguntas. ¿Listo? No deben repetir su hoja de vida. Ya Colfuturo tiene su hoja de vida en el formulario en línea, entonces no tiene sentido que ustedes transcriban literalmente su hoja de vida, sino que le den un estilo, es una historia, es su historia, ¿qué tienen que contar? ¿Qué es lo que ustedes, cómo nos van a enamorar a nosotros? Colfuturo no tiene entrevistas presenciales, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que el comité de selección y Colfuturo los conoce a ustedes. Entonces, ¿cómo quieren que los recuerden?
¿Qué es eso que ustedes tienen para ofrecernos para generar recordación en nuestras mentes? ¿Listo? Entonces, estos son los requisitos básicamente. Algunas recomendaciones generales es muy parecido a lo que ya mencionó Carolina anteriormente. No utilicen frases cliché, frases repetitivas de soy muy inteligente, me gusta enseñar. Ahí no nos está diciendo absolutamente nada. Siempre intenten dar ejemplos, ¿listo? Es importante ejemplificar y darle más información al lector. Entonces, siempre intenten dar ejemplos de lo que ustedes están mencionando. Todo debe tener una finalidad y para eso es la lluvia de ideas y las ideas principales que mencionaba Carolina. Si digo esto, ¿con qué va a conectar y posteriormente qué es lo que va a decir? Y esto me va a llevar a la conclusión de por qué me quiero postular a esta universidad, ¿listo? Entonces, siempre es importante que todo tenga una finalidad, un hilo conductor. Muchas personas siempre preguntan acerca del título, qué debe tener el título, cómo deben escribir este título o qué debe ser. Aquí tienen que sacar su parte más creativa porque es lo primero que va a atrapar al lector. ¿Listo? Entonces el título le debe prometer al lector lo que va a encontrar en el texto. Y el texto debe responder a esa promesa que se hizo en el título. Entonces, igualmente, muchos textos no suelen llevar título, y también está bien, pero si ustedes logran tener un título cautivador que saben que van a atrapar a ese lector, entonces les recomiendo que lo pongan. Si no, pues mejor que no lo mencionen. A la hora de hablar desde sus planes a futuro, también les recomendamos que ustedes puedan cuantificar el impacto que van a tener sus proyectos. Aunque sean proyectos que no se han realizado, que es a largo plazo, que digamos todavía no se pueden materializar, es importante que ustedes puedan cuantificar este impacto. ¿Listo? Entonces que ustedes puedan decir como no, si yo logro hacer la maestría en esta universidad, este programa, yo voy a crear un proyecto, un emprendimiento, voy a trabajar en el sector público, cuenten cuáles serían sus aliados, con quién trabajarían, cuál sería el impacto de lo que ustedes harían, ¿listo? ¿En qué sector trabajarían? ¿A quién van a beneficiar? Todo esto les va a ayudar a que nosotros, como el Comité de Selección y Colfuturo, piensen que sus ideas están totalmente aterrizadas y que ya son un hecho. Si ustedes se lo creen, automáticamente nosotros no lo vamos a creer, ¿listo? Entonces, esto es algo totalmente importante. Otra de las recomendaciones es investigar la universidad y el programa al que ustedes van a ir, ¿listo? Muéstrenos que ustedes ya hicieron esa investigación, miraron rankings, miraron toda la parte cualitativa de la universidad, profesores, inversión, infraestructura, todo esto para que sus argumentos tengan mayor validez, ¿listo? Entonces, intenten mostrar de que ustedes ya saben a dónde van a ir, ya saben cuál es el pensum que van a estudiar y saben completamente qué es lo que los enamoró de esa universidad, ¿listo? Entonces, esto le va a dar mucho más peso y validez a los argumentos que estén presentando a la hora de responder la pregunta de por qué están escogiendo ese programa, ¿listo? No utilicen siglas o tecnicismos. Ustedes no deben partir de la idea de que la persona que está leyendo ese ensayo sabe exactamente lo mismo que usted. No. Usted tiene que partir de la idea de que la otra persona no sabe absolutamente nada de ese tema, entonces intente ser lo más claro posible, porque si usted empieza con siglas o tecnicismos, usted va a generar una incomodidad en esa persona y ya algo no le va a gustar y posiblemente no puede ser una nota positiva, ¿listo? Entonces, no utilice siglas ni tecnicismos, no sea negativo, no se victimice. Esto no, Colfuturo no va a dar una beca por necesidad, son becas por méritos. Escogemos a los mejores estudiantes para que se vayan a las mejores universidades. Entonces, aquí no nos interesa que nos hablen de deudas, de recursos, de si están reportados o no están reportados. Esto no tiene nada que ver. Al contrario, cuéntenos acerca de sus logros, qué los va a motivar y por qué van a ser los candidatos para que sean seleccionados por Colfuturo. Esto a grandes rasgos es lo que nosotros buscamos en
en el ensayo de aplicación a Corfuturo. Finalmente, me gustaría mostrarles a ustedes cuál es el proceso de selección. ¿Listo? Entonces, primero va a ser un 37% el promedio de su pregrado, 38% el programa escogido, 20% va a ser el ajuste que van a ser los premios y distinciones que ustedes tuvieron durante su pregrado y 5% el ensayo. Entonces, sobre el promedio de su pregrado y los premios y distinciones, ustedes no van a poder hacer absolutamente nada, ¿cierto? Esto ya es una nota que no se puede cambiar, exceptuando el programa escogido y el ensayo. Aquí ustedes van a tener total control. Entonces aquí les recomendamos que ustedes tienen todas las herramientas, como nosotros ya tuvimos un webinar anterior de cómo buscar un programa, los buscadores por país, los rankings internacionales, los nacionales. Entonces ustedes tienen todo para escoger al mejor programa. ¿Listo? Y adicionalmente a esto, tienen también el poder de hacer un muy buen ensayo. ¿Listo? Aunque sea la nota con menor peso, no significa que sea la menos importante. Por este 5% usted puede pasar la línea de corte de los seleccionados de Corfuturo. Entonces no descuiden ninguno de estos temas e intenten pues dar lo mejor de sí. Y finalmente, estas son nuestras líneas de atención. Ustedes nos pueden seguir por Twitter, Facebook, Instagram. Constantemente estamos publicando los eventos, los webinars que tenemos disponibles. El día de mañana vamos a tener uno de becas de Estados Unidos y Chifni. En nuestra página web, corfuturo.org, también van a tener el calendario de eventos. Cuando son los eventos en vivo, también van a tener el link que los lleva al evento en vivo. Y si tienen preguntas puntuales, nos pueden escribir específicamente al correo yosoyfuturo@corfuturo.org. ¿Listo? Bueno, entonces ya ya hemos recibido bastantes preguntas en el chat. Vamos a responder todas las que podamos. La primera es de Angie Martínez. Alejandra, ¿qué tan extenso debe ser el ensayo? Yo supongo que se refiere al de Colfuturo. Listo. Como lo mencionaba, son máximo 7,000 caracteres. Esto es aproximadamente una hoja, hoja y media. Bueno. Entonces, Paulo nos pregunta, ¿es correcto mencionar otros programas de otras universidades y cómo comparan para destacar por qué nos interesa en particular este programa? Bueno, aquí la recomendación sería no mencionar exactamente los nombres de los programas, no los nombres de las universidades. Es como, por ejemplo, cuando usted va a una entrevista laboral y como decir, no, es que en esta empresa tenían estos y estos fallos, pues puede generar un poco de desconfianza. Lo recomendable sería mencionar en general, como yo he consultado estos programas de química, he consultado algunos programas de química y este particularmente tiene algo que lo diferencia, que es esto y esto, esto, y es por esto que pues lo seleccioné. Entonces, de manera indirecta sí, pero de manera directa no sería lo recomendable. Entonces... Aquí Laura Fuentes pregunta, ¿podrían volver a mencionar qué es el test de unicidad? Sí, entonces cuando están haciendo el borrador, o incluso cuando ya tienen, pues están en el proceso de edición, lo que nosotros recomendamos es que tomen su escrito y con un resaltador empiecen a resaltar esas oraciones o esas ideas que ustedes consideran que son únicas. Pues ahí se imaginan como que ustedes están calificando ese ensayo, que ustedes son un calificador, y qué partes del ensayo, qué oraciones las consideran que son algo único, que los hace destacar y que muy probablemente no tiene otro candidato o que muy pocos candidatos tienen. Entonces, si solo hay 2 o 3 oraciones que ustedes consideran que tienen ese valor, pues habría que nuevamente revisar qué más, hacer esa evaluación, esa autoevaluación, qué más cosas únicas de su candidatura usted puede incluir en el ensayo. Entonces, es eso básicamente el test. Listo. Wilson también te pregunta,
Carolina, ¿es válido adjuntar hipervínculos a productos académicos o profesionales que se relacionen con la postulación? Mm, no sería lo recomendable porque muy probablemente, por ejemplo, una de las recomendaciones que nos hablaba Alejandra es que no incluir siglas o tecnicismos. Los calificadores tienen bastantes ensayos y ellos no se van a ir a esos links o a investigar qué significa esa sigla o ese concepto técnico, como que ese no es el espacio, sino sería de pronto ya la propuesta de investigación o otro tipo de cosas ya más técnicas, pero en el ensayo no sería lo recomendable, porque probablemente no lo van a ver. Sí, exactamente. Bueno, bueno, José Pava nos pregunta, ¿alguna recomendación de agencias o universidades que puedan realizar corrección de estilo? Bueno, aquí lo que nosotros te podríamos recomendar es que busques las universidades que ofertan las carreras como lenguas modernas o lingüística, licenciatura en lenguas, y pues casi siempre estas universidades van a tener un servicio de traducción de estilo. Entonces lo puedes mirar por ese lado. No sé si Carolina tengas alguna recomendación adicional a esto. No, usualmente Colfuturo no va a recomendar como universidades o instituciones específicas, sino que pues ahí ya es de pronto un profesor, algún amigo que sea muy bueno escribiendo, esa sería la recomendación. Listo, aquí nos pregunta que si podemos enviar la presentación al correo. En un par de días este video va a estar en nuestro canal de YouTube, y si ustedes se pues, registraron, lo vamos a enviar también a sus correos. Entonces ahí van a tener toda la información también. No deben preocuparse por eso. Ángel nos pregunta, ¿tendrían la posibilidad de compartirnos algunos ensayos exitosos de postulantes pasados? De Colfuturo no se puede compartir esa información porque es totalmente privada. No lo podemos ver. Así es. Y adicionalmente, pues eso podría sesgarlos un poco porque pues nunca va a ser una como radiografía de otra persona o sus mismos argumentos que los que van a utilizar. Entonces no, pues no sería una buena forma de poder utilizar este recurso. Paula Ruiz pregunta, ¿cuál podría ser un ejemplo de frases cautivadoras? Bueno, ahí lo primero que recomiendo es de pronto revisar la bibliografía. Nosotros les vamos a enviar esta presentación al correo y aquí ya hay unos ensayos que han sido calificados por universidades y que, aunque no recomendamos que se basen o que empiecen a pasar lo mismo, pero en sus palabras, pero sí, pues pueden revisar ejemplos. Ahora, una frase, una oración cautivadora sea algo directo y que esté diciendo, que tenga un contenido importante del argumento que ustedes están dando a la universidad. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene bastante experiencia en investigación, entonces podrían iniciar con algo como mi proyecto de investigación en, no sé, nitrógeno, junto con el profesor o el doctor Pepito Pérez, ha impactado de esta y esta manera la ciudad o la comunidad en la que vivo. Entonces, ahí no es como solo una frase que yo estoy usando tecnicismos o estoy tratando como pues de parecer intelectual, sino que estoy diciendo específicamente como algo de impacto. De pronto la persona está leyendo y dice, wow, esta persona ha hecho algo relevante y aparte de eso es algo relevante en su entorno, en su comunidad, en su ciudad, entonces va a querer saber pues cómo lo hizo, en qué consiste este proyecto, qué más habilidades investigativas tiene esta persona o habilidades de liderazgo. Entonces esa sería como un ejemplo, pero pues depende específicamente de qué preguntas están respondiendo y pues cuáles son esas cosas o esos argumentos que ustedes van a utilizar. Bueno, Ángela María nos dice, no entendí lo de anónimo. ¿Qué se refiere con que sea anónimo? Listo, que no debes mencionar tu nombre en el ensayo o tu firma, o iniciar como, hola, mi nombre es Alejandra Zapata, no, nada de esto. O sea,
queremos enamorar a los de Colfuturo, al comité de selección, sin que sepan cosas, quién es, ¿sí? Para evitar favoritismos o cosas por el estilo. Entonces, a eso me refiero con que tiene que ser anónimo, no tienes que decir tu nombre. Aquí una persona nos pregunta, Carolina, teniendo en cuenta tus recomendaciones, ¿con cuánto tiempo de anticipación nos recomiendas realizar el ensayo? Bueno, yo diría que aproximadamente un tiempo de 1 o 2 meses sería como lo óptimo, así para poder realizar de pronto 2 borradores y luego ya tener unos 15 días más para escribir el ensayo final y luego tener un tiempo para que las personas lo revisen. Y como tiempo mínimo sería unas 3 semanas. Ya un tiempo menor a este, pues podría ser de afán. No necesariamente va a estar mal, hay personas a las que les fluye más la creatividad bajo presión, pero pues ese es un riesgo que entrarían a correr. Entonces lo mejor es con tiempo. Listo. Aquí nos están preguntando bastante dónde pueden ver el webinar para buscar un programa. Esto lo están editando las personas de tecnología aún, pero espero que el día de mañana o más tardar el viernes ya está disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Se llama, para que ustedes lo tengan en cuenta, ya les digo cómo se llama. Herramientas para buscar un posgrado en el exterior. ¿Listo? Ese webinar lo hizo Nelson Cuevas, que es el director del programa de semilleros de talentos de Colfuturo, entonces también va a dar información muy valiosa. Entonces, esperamos que en los próximos días esté en nuestro canal de YouTube. A eso le agregaría que si de pronto ustedes ya están en una etapa en la que tienen unas opciones de universidad o tienen unas preguntas muy, muy puntuales, nosotros tenemos un servicio que son las consejerías académicas grupales. En nuestra página web, colfuturo.org, van a encontrar una sección de asesoría y allí se pueden programar para estas citas. Importante haber primero asistido a la charla del programa Crédito Beca, porque pues no, estas sesiones no son como unas charlas informativas, sino que vamos a revisar las preguntas que tengan acerca de cómo encontrar un posgrado en el exterior y pues podemos darle como algunas pautas que les pueden ayudar. Entonces, bueno, eso. Jorge nos pregunta, que es una muy buena pregunta, ¿cómo se puede poner participaciones de voluntariado, así la temática del voluntariado no esté relacionado con el programa de maestría? Entonces, pues primero hay que determinar si esas experiencias o por qué, o sea, primero hay que preguntarse por qué las quiere poner y si eso realmente contribuye a responder o a argumentar lo que ha estado desarrollando en el ensayo. El voluntariado, de hecho, en la mayoría de los casos no va a ser exactamente en los temas, sino que el voluntariado lo que puede ayudarle es a mostrar qué habilidades desarrolló. Entonces, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, por ejemplo, si usted tuvo que recolectar fondos para un proyecto de impacto social, pues muy probablemente ha desarrollado habilidades en el tema de fundraising, de gestión de proyectos. Entonces, no necesariamente tiene que ser el tema, como, no sé, trabajé enseñándole inglés a niños de comunidades vulnerables. Entonces, probablemente la maestría no tenga que ver con eso, pero eso sí le va a dejar unas experiencias de vida, unos aprendizajes, un desarrollo de habilidades, y eso, pues, si es relevante para su ensayo, sería lo que podría incluir. Listo. Aquí Jorge. Se me perdió. Bueno, perdí la pregunta, pero decía que sí, el promedio es un gran limitante para postularse a Colfuturo y no es así, ustedes pueden tener un promedio no tan alto, pero por eso es que tenemos otros criterios de selección. Ustedes también pueden escoger un muy buen programa que pueda estar rankeado en 5. Adicionalmente a esto, lo que yo les mostré de premios y distinciones, si nada de eso a ustedes les favorece, lo vamos a distribuir entre los otros porcentajes y pueden hacer un muy buen ensayo. Entonces, así pueden aumentar las posibilidades de que puedan postularse a Colfuturo o a cualquier universidad. Si ustedes tienen una muy buena carta de recomendación, un ensayo y adicionalmente a esto, pues sí, con esto cuando es para universidad, pues van a tener una gran posibilidad también.
Hay varias personas que nos están preguntando cosas muy específicas de la convocatoria, de que antes era puesto ocupado, que ahora el porcentaje es diferente o que qué rankings tenemos en cuenta. Entonces, como no es la temática de esta charla, pues son preguntas que no vamos a resolver para aprovechar el espacio hablando de los ensayos, pero la invitación es a que asistan a la charla de el programa Crédito Beca, que de nuevo la próxima es el 3 de diciembre a las 8 de la mañana. O el 11 a las 9:30 de la mañana. Efectivamente, gracias. Bueno. Bueno, Camila nos pregunta si la universidad no tiene una pregunta específica, sino que solo dice una carta de motivación, se pueden seguir estas mismas recomendaciones. Sí, de hecho ahí la universidad está pues de manera amplia permitiéndole que usted provea la información que considere relevante, que soporte su candidatura, puede enfocarse, por ejemplo, en su conexión con ese programa de maestría, lo que, pues, el camino, las habilidades, la experiencia laboral de pronto que la han llevado a considerar que ese es el programa de maestría o de doctorado perfecto. Y pues ahí la recomendación sería que aproveche ese espacio y no utilice, por ejemplo, no empiece a contar su hoja de vida o sus notas académicas como de manera muy específica, porque pues ya para eso estuvo la hoja de vida, que muy probablemente se la pidieron, los certificados de notas. Entonces aquí pues tiene la flexibilidad de escoger en qué va a centrar su ensayo y pues eso por supuesto será basándose en cuáles son sus fortalezas como candidata. ¿Qué cree que es lo que la va a ayudar a distinguirse de los demás postulantes? Aquí tenemos una pregunta, Carolina. Para los personal statement en inglés, se sugiere empezar con Dear All o un Dear Sir o Madam. Bueno, ahí podrían revisar, pues depende de la universidad, si por ejemplo han estado, o sea, desde las admisiones hay un contacto específico a quien deben dirigir el personal statement, pues podrían poner este nombre. Si no, simplemente pues consultan cuál es el nombre de, no sé, admissions officer o cómo le llaman a ese título y pues se dirige como a ese cargo en general, sin ser muy específicos. Hay muchas preguntas relacionadas al Programa Crédito Beca. crédito beca. Bueno. Bueno, también, ya lo hemos respondido, pero veo también preguntas acerca del tema de que sean anónimos. Por ejemplo, José Alfredo pregunta, noté que uno de los requisitos para el ensayo entregado para Colfuturo sea de carácter anónimo. Es que sea de carácter anónimo. Mi pregunta es, ¿hay que dejar de lado cosas como el nombre, datos personales, pero sin embargo escribir en primera persona? Sí, este ensayo debe ser escrito en primera persona. Lo único es que no tenga su nombre ni su firma. ¿Listo? Pero sí debe ser en primera persona. Pueden contar cosas de ustedes, lo que les mencioné hace un rato, que los motiva, que los llevó a escoger este programa, cuáles son sus sueños, pero no es necesario su nombre. Aquí su nombre no va a sumar ni va a restar absolutamente nada. ¿Listo? Entonces mejor no poner. Por supuesto, una cosa es como iniciar el ensayo. Soy Carolina Leguizamón y me estoy postulando a este programa, entonces ahí está dejando de ser anónimo. Escribir en persona, en primera persona no tiene nada que ver con escribir el nombre. Entonces, me estoy postulando por esta y esta razón, mis fortalezas son estas, bueno, ese tipo de cosas están en primera persona, pero en ningún momento estoy mencionando mi nombre. Y esto es por un tema de transparencia, porque pues la calificación se busca que sea anónima, que no haya ninguna influencia, que la persona que esté calificando no diga, yo conozco a esta persona, entonces, sí, como que sí, es en pro de la transparencia que está requisito. Aquí nos preguntan que cómo recomiendas tú una buena introducción. Bueno, una buena introducción tiene, como lo mencioné anteriormente,
una oración o algo cautivador que llama la atención de la persona, no necesariamente cautivador tiene que ser extravagante, sino que debe ser algo que resuma o que en pocas palabras dé un argumento sólido y pues capture la atención de la persona que está leyendo. ¿De qué se va a tratar este ensayo? Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, en un formato narrativo, por ejemplo, que es como causa y efecto, voy llevando un suceso que me lleva a otro. Si yo empiezo con información muy general de tengo 25 años y hice mi pregrado en esto y ahora estoy buscando. Entonces eso pues todas las personas es algo como que no los hace únicos, que no los diferencia y que no va, la persona que está leyendo no va a pensar como quiero leer este ensayo para saber pues de qué se trata esto que mencionó la persona. Entonces, además de la parte gramática, de escribir correctamente, el contenido debe ser como una manera de resumir y de poner en un solo párrafo cuáles son esos argumentos que los diferencian de los demás candidatos y en una forma creativa que cautive la atención de la persona que lo está leyendo. De nuevo, ahorita les voy a compartir pantalla para que puedan tomar una captura de la bibliografía. En esa bibliografía van a encontrar muchos ejemplos de ensayos de postulación para universidades, para programas de posgrado. Entonces ya les voy a compartir pantalla nuevamente. Y preguntan mientras tanto, ¿cómo hacer en el caso de los femeninos o masculinos? ¿Consideran relevante omitir los artículos o siglas que deben entender si somos hombres o mujeres? Por ejemplo, decir yo misma o yo misma. No, en este caso sí no hay ningún problema. Ustedes se pueden referir a ustedes como lo deseen. En este caso no tenemos problema. Bueno, aquí está entonces la bibliografía. Estos son los 3 libros, especialmente en este. Van a encontrar casi que la mitad del libro son ejemplos de ensayos de postulación. De hecho, está dividido y hay ejemplos para escuelas de derecho, escuelas de negocios, escuelas de medicina. Entonces, pues les recomiendo que puedan revisar. Bueno, nos pregunta si se interrumpió la carrera y luego retorné a ella, ¿no hay ningún problema? Que lo menciones en el ensayo. Pues no específicamente. Bueno, pero sí podrías mencionarlo porque si dejaste de estudiar por X o Y motivo y nuevamente, o sea, hiciste el esfuerzo para continuar, pues eso va a hablar muy bien de ti. O sea, que no dejas las cosas sin terminar, que eres, no sé, organizada, responsable y que te gusta concluir. Entonces, este tipo de cosas las debes contar solo si tienen una finalidad. Y si esa finalidad va a dar puntos a lo que, pues, al hilo conductor de tu texto. Si crees que no va a dar como puntos, entonces es mejor no mencionarlo. Bueno, Andrea nos pregunta, para el ensayo de Colfuturo, ¿es recomendable expresar que ya es la segunda vez que se intenta acceder al crédito beca? Es decir, ¿esto tiene una relevancia? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Creería que no es necesario, o no sé qué piensas tú, Carolina. Yo creería que no es necesario y pues intenta hacer algo diferente de lo que hiciste anteriormente en la postulación anterior. Igualmente ustedes también tengan claro que pueden pedir esa retroalimentación del ensayo que hicieron, de la postulación que ustedes hicieron para que vean como más o menos en qué es lo que están fallando, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, no sé, puede ser que tu ensayo haya sido un 5, pero esté fallando es el programa escogido, ¿ves? Entonces, eso es lo que tú tendrías que entrar a mirar para ver qué es lo que tienes que mejorar, porque si no sabes qué es lo que deberías mejorar, pues no tendría sentido. Por supuesto, por el propósito de la retroalimentación, sí. Y aquí la pregunta, te devolvería la pregunta, Andrea, es, ¿esa información está respondiendo a alguna de las preguntas que te está haciendo Colfuturo?
Si responde alguna de las preguntas, si tiene que ver con algo de lo que estás desarrollando, las ideas que estás desarrollando, podrías mencionarlo. Pero como que con el futuro o la persona que califica este ensayo necesite saber si es tu primera, segunda, tercera postulación, no es necesario. Exactamente, entonces aquí también una recomendación y es respondan solamente lo que le están preguntando, sea para el ensayo de Colfuturo o no sea para el ensayo de Colfuturo. A veces intentamos extender las cosas y llenarlas de adjetivos y florecitas y cosas así, y no, a veces cuando decimos menos, decimos más. Vayamos al punto y respondamos simplemente lo que nos están respondiendo, no lo que nos están preguntando. Eh, bueno, ya. eh, Creo que ya respondimos como La mayoría de preguntas ya están relacionadas muy específicamente al tema del programa Crédito Beca. Entonces, eh, bueno, acá hay una pregunta más de Colfuturo. Dice, para el ensayo de Colfuturo estaría bien mencionar que quiero ser el merecedor de una beca con la que Colfuturo tiene convenio o no es necesario. Por ejemplo, espero ser la persona elegida para la beca del 60% que ofrece X universidad. Bueno, tienes que tener en cuenta que nosotros no damos esas becas, eso ya sería como tal parte de la elección de esa universidad. Entonces, lo que tendrías que, o sea, no sé si sería como valioso mencionarlo, más bien habla de esa universidad, por qué quieres esa universidad. O sea, nosotros ya sabemos que tenemos convenio y que si vas podrías ganarte esa beca, entonces más bien ahórrate eso y enfócate más en qué podría ofrecerte esa universidad o por qué te gusta esa universidad o por qué quieres entrar a esa universidad y cuáles son tus proyecciones. ¿Listo? No tanto como enfocado hacia esa beca del 60%. Listo. Bueno, entonces hemos llegado al final de este espacio. Si de pronto hay alguna pregunta que se quedó sin responder pues quieren escribirnos, lo pueden hacer al correo yosoyfuturo@colfuturo.org. Todas las personas que tienen dudas del programa Crédito Beca están muy cordialmente invitadas a nuestra charla el próximo 3 de diciembre a las 8 de la mañana. Se pueden conectar por nuestra página web colfuturo.org. Y también invitarlos a consultar las charlas que vamos a tener más adelante, también relacionadas con la convocatoria del programa Crédito Beca, de pronto otras fuentes de financiación. Y bueno, no sé, Alejandra, si tengas algo más que agregar. Sí, invitarlos al webinar el día de mañana, también a las 5 de la tarde, sobre las becas de Estados Unidos e Inglaterra. Este webinar estaría enfocado solamente a estos dos países, entonces están cordialmente invitados y muchas gracias por su tiempo. Bueno, feliz noche, gracias a todos. Que estén bien.